Bien, estamos de vuelta en el día con Willax y ya inició el evento más esperado del año. Librerías Entre Páginas los espera en la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Encuentre la mayor variedad de libros de todos los géneros editoriales, infantiles, mangas, enciclopedias, importaciones y mucho más en nuestros stands 47 y 120. Los esperamos hasta el 6 de agosto en el Centro de Convenciones del Jockey Plaza en Santiago de Surco. Librerías Entre Páginas, el placer de leer. Infaltable asistir a la Feria del Libro en estos días, realmente, ¿eh? Muy bien. Keiko Fujimori, la presidenta electa, ha hecho una suerte de declaraciones que, por supuesto, han llamado la atención de todos los que estamos atentos a esta nueva toma de mando. Ella ha asegurado en una transmisión en vivo que están recibiendo el Estado de forma catastrófica y ha sido bastante tajante y contundente con eso. Ha dicho que José María Balcázar y la administración que está saliendo está dejando todo, según los informes que han recibido en la oficina de presidencia electa, de forma deplorable. Por supuesto, hay mucho que va a tener que ser resuelto y que va a profundizar en este anuncio el día 29 de julio. Sí, vamos a hacer un reclamo de los últimos gobiernos, por supuesto, que nos están entregando el Estado de manera catastrófica. Iniciará su gobierno exponiendo los errores de sus antecesores. Keiko Fujimori anunció a través de sus redes sociales que una de las primeras acciones que emprenderá una vez instalada en Palacio de Gobierno será informar sobre los resultados del proceso de transferencia y la situación en la que se encuentran los diversos ministerios. Los primeros informes que ya han ido llegando es realmente desolador, muy triste por las obras paralizadas. Además, ratificó que su primer viaje como presidenta en funciones será a Junín, para visitar la zona afectada por el sismo que dejó 6 muertos y decenas de heridos el último 19 de julio. Fujimori aseguró también que vigilará el despliegue de ayuda a las zonas que están en riesgo por el fenómeno del Niño. Estamos trabajando también en un inventario de todas las maquinarias que el Estado tiene, para poderlas ubicar inmediatamente. No vamos a poder cubrir los 1.900 puntos de riesgos, pero iremos a los más importantes. Durante una transmisión en vivo aprovechó para responder preguntas de la ciudadanía y descartar rumores como una supuesta intención de eliminar la compensación por tiempo de servicios, CTS, o de suprimir feriados. Yo considero que esos fines de semana largo es una forma de promover el turismo interno dentro de nuestro país. Y tampoco es que vamos a crear más feriados, no. La mandataria se comprometió a seguir haciendo este tipo de transmisiones para poder mantenerse en comunicación con la ciudadanía. 7:21 de la mañana y a estas horas nos acompaña Omar Neira. Él es doctor en salud pública y por supuesto nos acompaña para darnos un poco de luces sobre todo lo que está pasando con esta transferencia. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ti. En principio, estos anuncios que ha dado la presidenta de la República hablan de obras incompletas, de presupuestos deficientes, etcétera, pero ha hecho énfasis en algo que es una cantidad exorbitante de medicamentos vencidos. ¿Es este el único problema que va a encontrar en el sector salud? No creo. No, qué bueno que la presidenta empieza a informarnos de cómo está encontrando el Estado. Sí. Pienso que es mucho peor. Evidentemente quienes han informado no han informado toda la realidad y han intentado maquillar porque pretende esto. Y es claro, coincido con Keiko cuando dice hemos encontrado el Estado en un estado desastroso. Y eso es lo que va a encontrar en salud, porque va a encontrarse sin presupuesto, no solo con medicamentos vencidos, sino sin medicamentos, con una corriente del niño que viene en camino, claro. Infraestructura deteriorada que no la solucionas en pocos días, recurso humano,
donde tienes que diferenciar a los sanitarios de los administrativos y va a encontrar una cantidad enorme y exorbitante de recursos humanos que no es útil. En cuanto al presupuesto, ¿usted cree que el problema es la falta de presupuesto o el hecho de que no se sepa en qué gastar y que se devuelve? No lo hemos dicho largamente. El problema en salud, si bien es cierto que los recursos van a ser escasos, no es un problema de presupuesto. Okay. Es un problema de gestión y corrupción. Y la presidenta se va a encontrar con niveles de corrupción en salud impresionantes. Que están también en salud. También. Que están en todos lados. Y está en la compra de medicamentos, ya, precisamente. Eso es a lo que se refiere la así es. O sea, no se compra lo que necesita la gente. Eso es prácticamente un dolo. Por eso es que no es un problema de falta de dinero. Es un problema de gestión y corrupción. La gestión, que tiene que ver con incompetencia, ineptitud, desidia, Sí, claro. te lleva o es originada por la corrupción. Para mí, en estos últimos años he terminado de comprender, si queremos solucionar el sector salud, necesitamos tomar el toro por las astas y es el manejo de la corrupción a todo nivel. Tú vas y el señor de seguridad del hospital cobra para ofrecerte una silla de ruedas. ¿Ok? O sea, va... La corrupción, esa es la corrupción cotidiana que vive la gente. Ya, pero que de está viviendo en ahí esos momentos y es francamente se inaceptable. va hasta los niveles más altos. En este canal denunció Beto Ortiz que se estaba tramitando 1.800 millones en decreto de emergencia. ¿Para qué? ¿Para enriquecer a quiénes? Y lo hizo Balcázar. O sea, pretender encontrar algo positivo por Balcázar, por Gerí, por Boluarte, por Castillo. O sea, a ver, a mí no me sorprende. Claro. Esto era predecible. Y antes que ellos, Sagasti y Vizcarra, ¿no? Entonces, tú vas a encontrar un ¿A dónde se fue todo el dinero de la pandemia? ¿A dónde se fue todos los millones que invirtieron en refaccionar postas médicas? ¿A dónde se fue todo eso? Al bolsillo de unos pocos que han lucrado con la vida y salud de millones de peruanos, Alfonso. Esa es la realidad. Eso es gravísimo. Tú lo has escrito en tu libro cuando hablas de la pandemia, eso es una gráfica. Se ha ido el dinero a muchos bolsillos y se sigue yendo a gente que está alrededor del sector salud, porque el dinero en salud, estás hablando de casi el 20% del presupuesto público anual entre Minsa y a salud, se va. Y eso es importante, que tengamos una posición concreta y seria de Keiko y nos diga que la corrupción en el sector salud va a ser fundamental que se maneje y se elimine para empezar a gestionar adecuadamente el sector. Usted sabe muy bien lo que hay que hacer en ese sector. ¿Lo han llamado ya? Todavía no sabemos nada. No, mira, ¿Estaría usted dispuesto a asumir el cargo en caso se lo ofrezcan? Desde donde esté, desde donde me toque, sí. He estado colaborando con el país en estos últimos 10 años en esta presencia pública. En pandemia intenté transmitir un mensaje diferente a lo que hacía el gobierno. En los años posteriores también. He asistido permanentemente a llamados del Ejecutivo para dar posiciones académicas claras de gestión, sí. Lo he hecho en el gobierno de Castillo cuando se me convocó para dar opiniones que han sido presentaciones Porque es algo públicas. que no es político, la salud no es algo político. No es político, acá hay ciencia, es técnico, hay datos. Y si tú tienes la información, tienes la capacidad de compartir esto, lo vas a hacer porque de esto se trata de salvar vidas. ¿Sí? En caso lo llamen, entonces estaría usted dispuesto a asumir la cartera. Alfonso, como te digo, creo que quienes nos involucramos en políticas públicas y queremos hacer algo serio, desde donde nos toque, podemos colaborar. Ok, yo interpreto eso como un sí. Ahora, de asumir usted algún rol clave dentro del Ministerio de Salud, tiene que trabajarse una reforma integral. Es necesario prácticamente reestructurar todo, porque la cantidad de gasto en planilla que hay en el Ministerio de Salud, somos el único país en Latinoamérica que tiene más funcionarios administrativos que médicos. Es impresionante. Es aberrante. A ver, es lo que te acaba de decir. El otro gran problema de la corrupción es el recurso humano administrativo. La planilla... O sea, tenemos más personales en counter que los que atienden a los pacientes. Así es. Yo creo que del informe de transferencia debe salir esa información. ¿Qué porcentaje de personal administrativo innecesario, con sueldos impresionantes, está en el sector salud? Hoy lo puedes solucionar con
implementar transformación digital, todo ese recurso humano innecesario, porque además en muchos casos no es competente. Ya, lo que hay que hacer es eso, eliminar esa planilla y esos recursos destinarlo al recurso sanitario, que obtengan de repente, quienes deben recibir bonos son los médicos que trabajan doble, triple horario para atender a la población y atender hospitales 24 horas en consultas, y esos bonos de las otras instituciones, del Congreso, de SUNAT, de todas esas instituciones con planilla dorada, pasa el personal médico. Ahora, ¿por qué? Y eso es un tema que siempre surge, ¿no? Son hospitales que pertenecen a distintas instituciones como de salud o Minsa, ¿no? Pero, por ejemplo, Neoplásicas, el Rebagliati, distintas cada uno en cuanto a la administración, pero todas coinciden en el mismo problema, la falta de equipos. ¿Por qué no se logran comprar después de tantos años? ¿Por qué hay un solo resonador magnético para las personas y tienen que hacer cola por él? ¿Por qué hay solamente un tomógrafo? ¿Por qué hay tan pocos equipos que son fundamentales y no se logran comprar más? ¿Es mafia? La falta de gestión, la incompetencia y la corrupción. Porque ¿les conviene a los médicos, a los que administran, que haya un solo tomógrafo operando o un solo resonador operando? Sí, a algunos sí. Eso es terrible. Y hay que decirlo claramente, y eso hay que eliminar. Porque a veces lo que ocurre es que en el Estado es limitado, pero al frente del hospital público hay un hospital privado donde sí atienden y donde sí hay todas las facilidades. Entonces, yo te lo voy a contar. Una cadena. En este trabajo que hacemos en estos años, identificamos en un hospital grande, regional, necesitaba un tomógrafo, no lo tenía. Y conseguimos, con gestión privada, externa, la donación de un tomógrafo. ¿Sabes qué sucedió? No quisieron recibir. No lo puedo creer. Porque había en curso una licitación. No sé si hasta ahora lo compraron, creo que no, pero eso es el Perú. O sea, si te lo están donando, entonces dicen no, que la especificación. Ya, es corrupción y gestión. En salud no se trata de manejo de enfermedad. Sí, pues. Es terrible. Y eso es lo condenable, ¿no? La gente fallece por no tener acceso a eso. Es lo condenable, y acá tienen que tener una visión clara de que tenemos un niño y una urgencia, si bien es cierto, pero eso nos pasó en pandemia y cuando se intentó manejar, pero acá, si no hay una reforma estructural del sector, seguiremos discutiendo qué hacer con la salud, y eso tiene que hacer el próximo gobierno. Va a ser, por supuesto, un reto gigantesco asumir el niño, pero también no depende únicamente de la gestión del Ministerio de Salud, sino también de la presidencia del Consejo de Ministros y otras cosas más. ¿Qué se puede esperar en los primeros días, ¿no?, de Keiko Fujimori? No sabemos cuándo va a asumir el premier todavía, si es que va a juramentar el día 29, 30, 31. Pedro Castillo, si no me equivoco, lo hizo el día 30, que juramentó a Guido Bellido en La Pampa, en Ayacucho, ¿no?, en una ceremonia innecesariamente exorbitante, pero lo hizo a pocos días de haber juramentado como presidente de la República. ¿Qué debería hacer Keiko Fujimori? Pedro Castillo es el ejemplo perfecto para que quede en la historia del Perú de cómo un incompetente, un partido sin estructura, asume un gobierno y el día de juramentación, recuerda, en el Teatro Nacional, o creo que ya, nunca llegaron los ministros y no juramentaron el gabinete completamente. Ese es el ejemplo de improvisación de que en el Perú jamás debe ocurrir esto. Yo creo que el mensaje de Keiko debe ser que tiene un equipo diferente, con capacidad de gestión para ayer. Ese es el mensaje. Bajo esa lógica, ¿usted creería que el día 28 mismo debería juramentar el gabinete completo o solo el primer ministro? Yo creo que sí puede estar el gabinete completo, porque hoy necesitas capacidad de gestión, no solo por el niño, porque el Estado está en un estado, como lo ha dicho Keiko, desastroso. Y para eso tienes que comenzar a trabajar ayer. ¿Usted cree que ella ya tiene el gabinete completo? Debería, ¿no? Yo creo que usted sabe más o menos cómo está moviéndose el gabinete, la composición. Pero, claro, se habla de cuadros técnicos, se habla de la necesidad de tener menos políticos, sino más gente que conozca a profundidad los sectores, como usted en salud. Ahora, dentro de esta reorganización se espera que Keiko Fujimori ponga mano dura no solamente en la seguridad ciudadana, sino en la burocracia, en todos estos problemas. ¿En cuánto tiempo es posible hacer una reforma de salud y ver resultados? ¿En cuánto tiempo se podría plantear algo que la gente pueda ver o reconocer? ¿Un año? ¿6 meses? A ver, hay medidas que creo importantes, rápidas, que en 3 meses se puede ver que hay una mano, hay gestión, y el pueblo empieza y los pacientes empiezan a percibir ello. Pero eso es en un plan en paralelo. La reestructuración, cuando hablas, tienes que cambiar
el paradigma, y no porque lo diga yo, los países que cambiaron el paradigma de la atención de los servicios de salud les tomó 10 años. Digamos, pero necesitas iniciar un momento. En 3 meses tú ves que hay gestión, pero la reforma estructural, 4 o 5 años vas a ver resultados, porque la reforma no pasa por hacer más hospitales, por prestar medicamentos. La reforma que requiere nuestro país es desde cambiar, para mí, el nombre, entre comillas, del ministerio. Hoy tenemos un ministerio que gestiona la enfermedad, digamos un ministerio de enfermedad, porque todo está abocado al manejo de la enfermedad. ¿Usted cree que es un nombre más apropiado, más fiel a la verdad? ¿Es el ministerio de la enfermedad y no de la salud? Hoy sí, y hay que convertirlo en un ministerio de la salud, que gestione salud como hacen los países que llevan bien la salud. ¿Para qué? Para que de acá a 4 o 5 años la gente no se enferme. Sí, claro. Y eso podemos hacer. El 80% de las patologías que hoy se atienden son prevenibles. Está demostrado. El 80% de las patologías no deben llegar al hospital. Eso se llama atención primaria. Y eso requiere un reenfoque. Hoy el enfoque peruano es hospitalocéntrico, todo es enfermedad hospital. Y la gente está viendo eso. Los países, desde los de más arriba, ¿sí? Los nórdicos, hasta los de abajo, tipo Uruguay, acá al ladito, cambiaron a atención primaria. Sí. ¿Qué significa? La atención primaria significa que no te enfermes, porque incluido el cáncer se previene. Pero eso es un cambio estructural que nos tomará unos años, pero hay que iniciarlo ahora, no después del niño, porque este es el momento para iniciar la reforma. Pero ahí tienes un legislativo que a mí me preocupa, si bien es cierto hay personas muy decentes, pero hoy veo que casi van a asumir quienes se van a creer los dioses del Olimpo. En el Parlamento, dice usted. Y hay que recordarles que son los primeros servidores al servicio y ellos tienen que ser parte de esta reforma y esperemos tener la capacidad que ellos puedan consensuar en cosas básicas país. Salud, educación y seguridad. Sí. Tan solo eso podríamos hablar de un parlamento distinto. Hay gente muy decente y respetable. Muy bien. Le agradezco, doctor, por habernos acompañado esta mañana. Y yo lo comprometo, si es que usted asume el Ministerio de Salud, a que venga, por favor, a darnos una entrevista. Estoy seguro que puede ser posible en los primeros días, ¿no? Siempre, desde hace muchos años, yo acudo a prensa como parte de mi aporte social y será así siempre. Muy bien, entonces si usted asume el Ministerio de Salud, Francis, ya sabes, vamos a tenerlo aquí al ministro Omar Neira. Muy bien, pasando a otros temas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. El candidato a teniente alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el día de ayer ha realizado una caravana en Surco, ¿no? Aprovechando la presencia del candidato a la alcaldía de Surco también, y ha pedido a Keiko Fujimori que ante una eventual victoria de Renovación Popular en estas elecciones municipales se otorgue facultades a los serenazgos para que puedan acceder a armamento por parte de la SUCAME. Vamos a ver la nota. Rafael López Aliaga realizó una caravana a lo largo del distrito de Surco, uno de los puntos de la capital en los que arrasó electoralmente en la primera vuelta. Ahora la meta es ser líder del Consejo de Regidores de Lima Metropolitana como teniente alcalde. Precisamente uno de los problemas más álgidos que los limeños ya no soportan más es la inseguridad y el derramamiento de sangre. Sinan Bajes pidió al Ejecutivo un decreto supremo para que los serenos de Lima Metropolitana vigilen las calles con armas de fuego. A sereno no lo voy a exponer nunca a que le metan un balazo. Sereno con arma y que la SUCAME, que tenemos un nuevo gobierno con la señora Fujimori ahora, nos autorice tener armas a cada sereno. No, eso es lo mínimo que vamos a hacer. Reiteró que su bancada buscará reformar la ley del canon para que Lima reciba miles de millones para proyectos de desarrollo. Además, cuestionó las supuestas trabas del municipio de Surco para culminar la vía expresa sur. Esta vía expresa sur sigue y llega hasta San Juan de Miraflores. Por eso tenemos que llegar. ¡Renovación! La campaña se calienta y esta vez López Aliaga fue muy duro con el edil de Surco, Carlos Brus, y con otros rivales. Por eso lo primero que habla es: voy a poner peaje, por favor, él y el Aldi son los dos ahí, ¿no? Voy a poner peaje. Están pues aceitados por orden del pueblo. El exalcalde de Lima aseguró que se viene un paquete de obras para Surco y apuesta por la capacidad de su candidato local, Juan Palma,
para lograrlo. Esos bypass que vamos a tener en la avenida Surco, Castellana, Ayacucho, y esa bypass que va a conectar Santiago de Surco con Pedro Miota por encima de la Panamericana, al final es una obra no solo que beneficia a Surco, sino que beneficia sobre todo a todo Lima. Cabe señalar que López Aliaga y Juan Palma prometieron potenciar la zona ecológica del Parque Loma Amarilla, combinando el turismo con el cuidado medioambiental. Además, Renovación promoverá el plan de una Smart City, con monitoreo de cámaras con inteligencia artificial, el voceado Sistema Urbano C5. Bueno, el presidente de la República, José María Balcázar, todavía presidente, ha estado envuelto en una controversia precisamente por cuándo va a dejar el cargo. Fernando Rospigliosi había enviado un oficio a la oficina, al despacho, por supuesto, de Palacio de Gobierno, indicando que él debía dejar el cargo el día de hoy, 26 de julio, y que, el día 26 de julio, el día domingo 26 de julio, y que el día lunes 27 iba a entregar la banda presidencial formalmente para que el 28 asuma Keiko Fujimori. Sin embargo, José María Balcázar respondió con otro oficio diciendo que él iba a gobernar hasta el día 28. Y entregar la banda como hizo Francisco Sagasti. Envuelto en toda esta polémica es donde se ha generado una suerte de tensiones y un vacío constitucional que, por supuesto, ha generado controversia entre los constitucionalistas. Tenemos los detalles en el siguiente informe. Se quiere quedar con la banda presidencial hasta 28 y ser él quien entre al Parlamento y entregue dicha insignia oficial al nuevo presidente del Congreso. Algo que José María Balcázar no podrá hacer así de un grito en el cielo. En primer lugar, habría que aclarar que Balcázar no es presidente de la República, es presidente del Congreso encargado de la presidencia de la República. En una carta al presidente del Congreso encargado, Fernando Rospigliosi, Balcázar le pide que se le brinde facilidades institucionales para la entrega de la banda presidencial el 28 de julio. Horas después, el titular del Parlamento le responde e informa que su mandato presidencial culminará el 26 de julio. Y es que ese día deja de ser congresista y por ende deja de ser mandatario encargado. A partir de ese momento pierde la base jurídica para, digamos, ser considerado encargado de la presidencia de la República. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Formalmente hay un vacío que obviamente no puede quedar de lado porque se necesita alguien que se encargue de la administración hasta el 28. Pero, ¿qué sucedería si Balcázar se quedase con la banda hasta el 28? Pues le pasaría lo mismo que al expresidente Francisco Sagasti, a quien no le permitieron entrar al hemiciclo y tuvo que entregar la banda presidencial en la puerta del Congreso, pues él ya no era presidente encargado. Sagasti intentó, digamos, con modales mucho más refinados, hacer lo mismo que Balcázar, ser él quien entregue la banda. Eso no le fue permitido al Congreso y tuvo que dejarla en la puerta del Palacio Parlamentario. Algo que no ocurrió con Valentín Paniagua en el 2001, pues a través de una ley se aseguró que sea él quien entregue la banda al entonces presidente del Congreso, Carlos Ferrero, quien a su vez se lo entregó a Alejandro Toledo. Valentín Paniagua se preocupó, junto con Carlos Ferrero y Henry Piz, de cambiar la normativa para que no hubiera ningún tipo de problemas y pudiera acudir al Congreso, no hubiera vacío de poder y pudiera entregar la banda correspondiente el día que empezaba el nuevo gobierno. Tiempo después, dicho marco jurídico fue derogado como consecuencia de un cambio en la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Es por ello que para José María Balcázar será imposible llegar a 28 de julio con la banda presidencial y culminar su gobierno, que estuvo plagado de cuestionados cambios de ministros, y llevar las riendas del país casi en las sombras. Siete y 41 de la mañana, hacemos una brevísima pausa comercial a estas horas, pero no se despegue porque cuando regresemos, Vladimir Cerrón, el hombre que ha estado en el ojo público en los últimos días, va a todavía mantener abiertas investigaciones por corrupción de balance patrimonial y el caso Los Dinámicos del Centro. Y también vamos a regresar, se viene BTS. Para los conocedores y no conocedores.
BTS estuvo en México y ahora Keiko Fujimori dice que lo podría recibir en Palacio de Gobierno. Son unos chicos surcoreanos que tienen una banda. Revisamos con todos los detalles. Son las 7:42.